¿Sabías que hay un pecado que ni siquiera la infinita misericordia de Dios puede perdonar? Así es, un solo pecado que, si lo cometes, estarás fuera del alcance de su gracia para siempre. Este pecado no es como los demás. Es tan grave, tan devastador, que ni la sangre de Jesús puede limpiarlo. ¿Te imaginas llegar al final de tu vida y darte cuenta de que lo has cometido? No hay vuelta atrás. Hoy te voy a revelar cuál es ese pecado y cómo evitarlo a toda costa. Lo que está en juego aquí es tu alma y tu destino eterno, y este conocimiento puede ser la clave para asegurar tu salvación. Pero antes de seguir, quiero recordarte algo importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si valoras el contenido que te ayuda a fortalecer tu fe y quieres asegurarte de no perder las próximas revelaciones que te guiarán en tu vida espiritual, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Lo que aprenderás hoy podría salvar tu alma, y créeme, no querrás perderte lo que viene. Así que quédate hasta el final, porque vamos a profundizar en la Biblia y desvelar una verdad que podría transformar tu relación con Dios para siempre. La gracia de Dios es inmensurable, un regalo que está disponible para todo aquel que busca la fe en Jesús Cristo. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios perdona pecados graves como el adulterio, la traición e incluso el asesinato, siempre que la persona se arrepienta sinceramente. No obstante, hay un único pecado que queda fuera del alcance de este perdón divino: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un acto consciente de rechazo a la obra de Dios, atribuyendo lo santo al mal. Este pecado no es como cualquier otro. Es una barrera insuperable entre el alma y el perdón de Dios, y Jesús lo dejó muy claro en las Escrituras. La razón por la cual este pecado es imperdonable se basa en la naturaleza misma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en el mundo, guiando, consolando y transformando a aquellos que abren sus corazones a la verdad divina. Cuando una persona elige conscientemente rechazar esa verdad, no deja espacio para que la gracia divina obre en su vida. Es como si cerrara la puerta al único camino que lleva al arrepentimiento y la salvación. La Biblia nos muestra cómo algunos, incluso al ver los milagros de Jesús, atribuyeron esas obras a fuerzas malignas. Este es un ejemplo claro de cómo se manifiesta la blasfemia contra el Espíritu. Un ejemplo bíblico de este pecado lo vemos en los fariseos, quienes, al presenciar los milagros de Jesús, dijeron que eran obra de Satanás. Aquí no se trata de un simple error de juicio o una duda pasajera, sino de un rechazo deliberado a la obra del Espíritu Santo. Cuando alguien, con pleno entendimiento, llama a lo divino malvado, está cerrando su corazón al poder transformador de Dios. Este nivel de endurecimiento espiritual es lo que hace que la blasfemia contra el Espíritu Santo sea tan grave, ya que no deja espacio para el arrepentimiento ni para la obra sanadora de la gracia. El corazón humano, cuando se endurece por completo, llega a un punto en el que ya no es capaz de arrepentirse. El pecado imperdonable está vinculado a este endurecimiento continuo, que lleva a la persona a un estado de completa ceguera espiritual. En Marcos 3:29, Jesús advierte: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de pecado eterno. Es una advertencia seria que nos recuerda la importancia de mantener un corazón abierto a la verdad y la acción de Dios. Rechazar esa verdad de manera consciente es algo que nos separa definitivamente de la gracia divina. Es importante aclarar que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente dudar o cuestionar en momentos de debilidad. Todos pasamos por tiempos en los que nuestra fe se tambalea y Dios es comprensivo con nuestras luchas internas. Sin embargo, este pecado no se trata de una falta momentánea, sino de un rechazo intencional y sostenido del Espíritu Santo. Es un acto de negación absoluta de lo divino, incluso cuando las evidencias de la obra de Dios son claras y evidentes. La persona que comete este pecado no es alguien que está confundido o perdido, sino alguien que deliberadamente elige la incredulidad. La gracia de Dios sigue siendo abundante para aquellos que están dispuestos a arrepentirse y aceptar su amor y perdón. Pero este pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo,
nos muestra que no podemos tomar la gracia de Dios a la ligera. Para evitar caer en un endurecimiento espiritual tan extremo, debemos permanecer vigilantes en nuestra vida de fe. Orar regularmente, meditar en las Escrituras y buscar la comunión con otros creyentes nos ayuda a mantenernos alineados con la voluntad de Dios. La fe en Jesús Cristo, guiada por el Espíritu Santo, es lo que nos protege de caer en el pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo es, sin duda, un tema que ha causado inquietud en muchos creyentes a lo largo de los siglos. Este pecado específico que Jesús menciona en los Evangelios es único porque no se refiere a un acto de debilidad humana o un desliz moral. Más bien, es un rechazo consciente y deliberado de la obra del Espíritu Santo, atribuyendo lo divino a lo maligno. En este contexto, es importante recordar que no estamos hablando de un simple error o duda, sino de una actitud voluntaria de negar la verdad de Dios, aun cuando se ha experimentado su poder de forma clara y evidente. Para entender mejor este pecado, podemos volver al ejemplo de los fariseos en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús realizaba milagros, liberaba a los endemoniados y sanaba a los enfermos, sus acciones eran un testimonio claro del poder de Dios. Sin embargo, los fariseos, en lugar de reconocer estas obras como provenientes del Espíritu Santo, acusaron a Jesús de estar actuando por el poder de Satanás. Esta es la esencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo: ver la obra de Dios y, a pesar de ello, atribuírsela al mal. No se trata de ignorancia, sino de una negación consciente de la verdad divina, lo cual bloquea cualquier posibilidad de perdón. Este rechazo consciente del Espíritu es lo que lo hace tan peligroso. No es un pecado que uno pueda cometer por accidente o en un momento de debilidad espiritual. Requiere un nivel de conocimiento y entendimiento profundo de la acción de Dios, y aún así, rechazarlo. Es importante entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es una mera ofensa verbal. No se trata de palabras dichas en un arrebato de enojo o frustración. Este pecado está enraizado en una postura interna, en una decisión deliberada de rechazar la obra salvadora del Espíritu Santo. Cuando alguien atribuye las obras de Dios al mal, está cerrando su corazón de una manera casi irreversible. La persona que comete este pecado no solo niega la verdad, sino que la reemplaza con una falsedad maliciosa. Y aquí radica el peligro mayor. Al negar la acción del Espíritu, la persona bloquea el único camino hacia el arrepentimiento. Jesús dejó claro que todo pecado puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque este pecado es, en esencia, una negación del mismo poder que puede llevar a una persona al perdón. En nuestra vida diaria es posible que no enfrentemos situaciones tan extremas como las que vivieron los fariseos. Sin embargo, esta enseñanza es un recordatorio importante para mantenernos siempre abiertos a la obra del Espíritu Santo. A veces nuestras dudas o miedos pueden nublar nuestra percepción de la verdad divina, pero debemos ser cautelosos en no caer en una actitud de cinismo o rechazo. La Biblia nos llama a ser humildes y a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, porque la humildad abre el corazón a la gracia, mientras que el rechazo lo cierra. Es fundamental que cultivemos una relación personal con el Espíritu Santo para que su acción en nuestras vidas sea cada vez más evidente. Mediante la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes, podemos fortalecer nuestra fe y evitar el endurecimiento espiritual que lleva al rechazo. Al mantenernos sensibles a la voz del Espíritu, aseguramos que nuestros corazones estén siempre dispuestos a recibir la verdad divina, en lugar de rechazarla. Así, caminamos en la luz de Dios, protegidos por su gracia y guiados por su amor. El endurecimiento del corazón es un proceso gradual que ocurre cuando una persona rechaza repetidamente la verdad de Dios y se distancia de su gracia. Este estado de endurecimiento espiritual es lo que finalmente conduce a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un corazón endurecido ya no es capaz de percibir la verdad ni de aceptar la obra del Espíritu en su vida, porque ha sido insensibilizado por el orgullo, la incredulidad y el rechazo constante de la gracia divina.
La Biblia nos advierte sobre este peligro en varios pasajes, señalando que el rechazo continuo de la verdad puede llevar a un punto de no retorno, donde el arrepentimiento ya no es posible. El caso de los fariseos es un ejemplo clásico de cómo el corazón puede endurecerse al punto de negar la verdad divina. Estos líderes religiosos vieron los milagros de Jesús con sus propios ojos. Vieron a los enfermos sanarse, a los demonios ser expulsados y a los muertos resucitar. Sin embargo, en lugar de reconocer estos actos como manifestaciones del poder de Dios, los rechazaron y los atribuyeron a fuerzas malignas. Aquí no solo hubo una ceguera espiritual, sino una negación activa de lo divino, resultado de corazones que se habían cerrado completamente a la verdad. Esta es una advertencia seria para todos nosotros sobre el peligro de permitir que nuestro corazón se endurezca ante la obra de Dios. Cuando el corazón se endurece, ya no es capaz de recibir la gracia de Dios, porque no puede reconocerla. Es como si una persona estuviera rodeada de luz, pero se negara a abrir los ojos para verla. En Hebreos 3:15 se nos dice: «Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Este versículo es una advertencia urgente de que el tiempo para abrir el corazón a la verdad de Dios es ahora, no después. Cada día que pasa en el que rechazamos la verdad, nuestro corazón se endurece un poco más, hasta que finalmente puede volverse impermeable a la gracia. Es por eso que el arrepentimiento y la búsqueda de Dios deben ser una prioridad constante en la vida del creyente. El peligro del endurecimiento del corazón no solo afecta la relación de la persona con Dios, sino también su capacidad de amar y perdonar a los demás. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, cuando el corazón se endurece, esa capacidad de amor se ve comprometida. Ya no podemos ver a los demás con los ojos de la compasión y la misericordia de Dios. Esto puede llevarnos a vivir una vida de aislamiento espiritual, alejándonos no solo de Dios, sino también de aquellos a quienes estamos llamados a amar y servir. El endurecimiento del corazón también puede manifestarse de manera sutil en la vida cotidiana. A veces puede comenzar con pequeñas decisiones de rechazar la voz del Espíritu, como ignorar un llamado a la oración o resistir la necesidad de perdonar a alguien. Con el tiempo, estas pequeñas decisiones pueden acumularse, endureciendo lentamente el corazón y haciendo que sea más difícil escuchar la voz de Dios. Por eso, es esencial que cada día cultivemos una actitud de humildad y apertura a la verdad divina, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme desde dentro. La mejor manera de prevenir el endurecimiento del corazón es mantenerse cercano a Dios a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes. Al mantener un corazón blando y receptivo a la obra del Espíritu Santo, podemos evitar caer en la trampa del rechazo y la incredulidad. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para mantener un corazón sensible a su verdad, y depende de nosotros utilizarlas para vivir una vida plena en su gracia y amor. Uno de los mensajes más reconfortantes del Evangelio es la promesa de perdón que Jesús ofrece a todos los que se acercan a Él con un corazón arrepentido. Jesús, en su infinita misericordia, está dispuesto a perdonar los pecados más graves, desde la traición hasta el asesinato. La historia de la mujer adúltera en Juan 8:1-11 es un recordatorio conmovedor de esta verdad. En este relato, cuando los líderes religiosos querían apedrear a la mujer por su pecado, Jesús los desafió: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Con esta declaración, no solo expuso la hipocresía de los acusadores, sino que también mostró la profundidad de su perdón. Sin embargo, a pesar de la amplitud del perdón de Jesús, hay un pecado que él mismo declara fuera de su alcance: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto no es porque Jesús no quiera perdonar, sino porque este pecado, como ya hemos visto, implica un rechazo consciente y deliberado de la obra del Espíritu Santo. Cuando una persona llega a este punto, ya no es capaz de arrepentirse, y sin arrepentimiento no puede haber perdón. Este es un recordatorio solemne de que el perdón está siempre disponible, pero requiere un corazón que esté dispuesto a recibirlo.
En el Evangelio, Jesús perdona a personas que la sociedad habría considerado imperdonables. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Pedro, quien lo negó 3 veces en su momento de mayor necesidad. A pesar de la gravedad de la traición, Jesús lo perdonó y lo restauró, encargándole la responsabilidad de guiar a su iglesia. Esto nos muestra que no hay pecado demasiado grande que no pueda ser perdonado, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y su gracia cubre incluso los errores más oscuros de nuestras vidas. Lo que distingue la blasfemia contra el Espíritu Santo de otros pecados es la intención y la conciencia detrás de ella. Jesús perdona incluso cuando fallamos gravemente, como en el caso del apóstol Pablo, quien persiguió a los cristianos antes de su conversión. En 1 Timoteo 1, 13 a 14, Pablo mismo admite: «Fui blasfemo, perseguidor e insolente, pero se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad». Este versículo es un testimonio poderoso de que Jesús puede perdonar incluso los actos más violentos y rebeldes, siempre que no se hagan con pleno entendimiento y deliberada malicia contra el Espíritu Santo. Este tema nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del arrepentimiento. A veces, los pecados que cometemos no son necesariamente actos de malicia intencional, sino producto de la ignorancia o la debilidad. Dios comprende nuestras fragilidades y está siempre dispuesto a extender su mano de perdón. Sin embargo, la clave está en reconocer nuestros errores, humillarnos ante Dios y pedir perdón. Es un llamado a la humildad y al reconocimiento de que, sin la gracia de Dios, no podemos alcanzar la plenitud espiritual que Él desea para nosotros. Finalmente, es importante recordar que el perdón que Jesús ofrece no es solo un acto puntual, sino un proceso continuo de restauración. A medida que avanzamos en nuestra vida espiritual, cometemos errores y caemos, pero Jesús siempre está dispuesto a levantarnos y guiarnos de vuelta al camino correcto. La única excepción a esta regla es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque este pecado implica un rechazo total de la gracia que Dios nos ofrece a través de su Espíritu. Mientras permanezcamos abiertos a su obra, podemos confiar en que su perdón estará siempre disponible. Ignorar la acción del Espíritu Santo es una de las mayores amenazas para la vida espiritual de un creyente. Este peligro no es inmediato, sino que se manifiesta de manera sutil y progresiva. En un principio, puede comenzar con pequeñas decisiones de desatender la voz del Espíritu o de minimizar su presencia en nuestras vidas. Sin embargo, cuando una persona elige conscientemente ignorar lo sagrado y desacreditar lo que viene de Dios, empieza a cerrar las puertas al perdón divino. La Biblia nos muestra ejemplos claros de cómo este rechazo puede llevar a un endurecimiento total del corazón. Jesús advirtió específicamente sobre este peligro en los Evangelios, cuando mencionó la blasfemia contra el Espíritu Santo como el pecado que no tiene perdón. Esta advertencia no fue lanzada al azar, sino que se dirigía a aquellos que, como los fariseos, veían los milagros de Dios, pero se negaban a aceptar su origen divino. En lugar de reconocer la santidad en la obra de Jesús, atribuyeron sus milagros al poder de Satanás. Aquí es donde reside el verdadero peligro. No solo se trata de ignorar la acción del Espíritu, sino de atribuirla deliberadamente al mal. Este tipo de ceguera espiritual es lo que cierra la puerta al arrepentimiento. A veces, en nuestra vida diaria, podemos caer en el hábito de racionalizar o ignorar las pequeñas señales del Espíritu Santo. Tal vez sentimos un impulso de ayudar a alguien, de orar por un amigo o de dedicar tiempo a la meditación y lectura de la Biblia, pero lo postergamos o lo dejamos de lado por otras prioridades. Si esto se convierte en un patrón, corremos el riesgo de insensibilizarnos a la guía del Espíritu. El libro de Hebreos 3, 7 a 8 nos recuerda: si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Es un llamado urgente a estar siempre atentos y dispuestos a obedecer, porque el Espíritu Santo está constantemente guiándonos hacia la verdad. Un ejemplo bíblico de la gravedad de ignorar al Espíritu Santo lo encontramos en el libro de Hechos, cuando Esteban, lleno del Espíritu, habló a los líderes judíos. En su discurso, los acusó de resistir siempre al Espíritu Santo.
Hechos 7:51. Esta resistencia constante a la obra de Dios fue lo que los llevó a rechazar a Jesús y, finalmente, a condenar a los profetas y mensajeros que Dios les enviaba. La lección aquí es clara. Cuando nos resistimos a la verdad, no solo estamos desobedeciendo a Dios, sino que estamos bloqueando nuestra propia capacidad de recibir su perdón y gracia. El peligro de ignorar al Espíritu Santo también está en la posibilidad de perdernos de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos revela la verdad, nos guía y nos consuela. Si lo ignoramos, corremos el riesgo de vivir una vida espiritual vacía, desconectados de la fuente de poder y sabiduría que Dios nos ofrece. La oración, la meditación en la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes son medios esenciales para mantener una conexión constante con el Espíritu, asegurándonos de que nuestras vidas estén alineadas con la voluntad divina. En resumen, el Espíritu Santo es la fuente de toda verdad y consuelo en la vida del creyente. Ignorar su acción es peligroso porque puede llevarnos poco a poco a alejarnos de Dios y a endurecer nuestros corazones. Por eso es vital mantener una actitud de humildad y apertura, siempre buscando escuchar su voz y seguir su guía. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre libremente en nosotros, experimentamos la plenitud de la vida en Cristo y evitamos caer en el error de rechazar lo sagrado. Para comprender plenamente la gravedad del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es fundamental examinar los ejemplos bíblicos y el contexto histórico en los que este tema aparece. Uno de los casos más significativos lo encontramos en los Evangelios, cuando los fariseos acusan a Jesús de realizar milagros mediante el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Esta acusación es clave para entender la naturaleza del pecado imperdonable, pues los fariseos, a pesar de haber presenciado señales claras de la obra de Dios, decidieron atribuir estas acciones al mal. Esta negación deliberada de lo divino, a pesar de tener evidencia irrefutable, representa el núcleo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El contexto histórico en el que se desarrollan estos eventos es también importante. En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos tenían una gran influencia sobre el pueblo, y su rechazo de Jesús no fue simplemente una cuestión de desacuerdo teológico. Fue un acto consciente de resistencia frente a la revelación de Dios en la persona de Cristo. Cuando los fariseos ven a Jesús expulsar demonios y sanar a los enfermos, saben que están presenciando algo que va más allá de las capacidades humanas. Sin embargo, en lugar de aceptar a Jesús como el Mesías prometido, optan por acusarlo de estar aliado con el mal. Este nivel de resistencia espiritual es lo que convierte sus palabras en blasfemia. La Biblia registra este incidente en Mateo 12, 22 a 32, donde Jesús les dice a los fariseos que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Aquí, Jesús está dejando claro que rechazar la verdad divina de manera consciente es un pecado que lleva a una separación total de Dios. Los fariseos no solo rechazaron a Jesús como persona, sino que rechazaron la obra del Espíritu Santo que estaba actuando a través de él. Este ejemplo nos enseña que el pecado imperdonable no es simplemente una ofensa verbal, sino una postura interna de rechazo absoluto a lo sagrado. Otro ejemplo que ilustra este tema lo encontramos en la curación del hombre endemoniado, que no podía hablar ni ver, como se relata en Mateo 12, 22, 24. Al ver este milagro, la multitud se maravilló y preguntó si Jesús podría ser el hijo de David, una referencia al Mesías esperado. Sin embargo, los fariseos, en lugar de reconocer el poder de Dios, dijeron: «Este no expulsa a los demonios sino por Beelzebú». Esta respuesta no fue solo una calumnia contra Jesús, sino una negación de la obra del Espíritu Santo que estaba actuando en el mundo de manera visible. Rechazar esta verdad con pleno conocimiento es lo que marca la diferencia entre un pecado común y la blasfemia imperdonable. En el contexto histórico, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, pero muchos no pudieron reconocerlo cuando llegó. Esto no fue solo por una falta de fe, sino porque sus corazones se habían endurecido al punto de rechazar lo evidente. Este rechazo no fue accidental, sino deliberado. La ironía es que los fariseos, que se consideraban guardianes de la ley y defensores de la fe,
terminaron siendo los que más resistieron la revelación de Dios. Su ceguera espiritual los llevó a confundir lo santo con lo maligno, un error que Jesús no dejó pasar sin advertirles sobre sus consecuencias eternas. Estos ejemplos bíblicos y el contexto histórico nos enseñan que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que se comete de manera impulsiva o por ignorancia. Es el resultado de un corazón endurecido que elige conscientemente rechazar la verdad, incluso cuando ésta se presenta de manera clara y poderosa. Es una advertencia para todos nosotros sobre el peligro de resistir la obra de Dios en nuestras vidas y de cerrar nuestros corazones a la guía del Espíritu Santo. Evitar caer en el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo es una preocupación legítima para muchos creyentes. La buena noticia es que, al mantener un corazón abierto y receptivo a la verdad divina, es posible protegerse de esta trampa espiritual. Para comenzar, es crucial mantener una relación constante con Dios a través de la oración. La oración no solo es una forma de comunicación con el Creador, sino también una herramienta que nos ayuda a discernir su voluntad y a recibir la guía del Espíritu Santo. La Biblia nos exhorta en primera a los Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar, lo cual nos recuerda que la conexión con Dios debe ser continua y activa. Además de la oración, es esencial meditar en la palabra de Dios. Las Escrituras son la revelación de la verdad divina y nos ofrecen un entendimiento claro de quién es Dios y cómo obra en nuestras vidas. Al leer y reflexionar en la Biblia, estamos alimentando nuestro espíritu con la verdad, lo que nos ayuda a reconocer la obra del Espíritu Santo y a evitar caer en el error de atribuir lo divino al mal. Como se nos dice en Salmos 119:105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos protege de la ceguera espiritual. Otro aspecto importante para evitar este pecado es mantener una actitud de humildad. La humildad nos permite reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos la guía del Espíritu Santo para entender la verdad. Cuando nos volvemos arrogantes o cerrados a la corrección divina, corremos el riesgo de endurecer nuestros corazones y rechazar la obra de Dios en nuestras vidas. Jesús nos enseñó en Mateo 18:4, «Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos». Un corazón humilde siempre está abierto a la enseñanza y a la transformación. Además de cultivar la humildad, es importante ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos. La duda, el cinismo y la incredulidad pueden convertirse en barreras que nos alejan de la verdad de Dios. Todos enfrentamos momentos de duda en nuestras vidas y es natural tener preguntas o incertidumbres en nuestro caminar de fe. Sin embargo, la diferencia está en cómo respondemos a esas dudas. En lugar de permitir que nos lleven a rechazar la obra de Dios, debemos buscar respuestas en la oración, en la comunidad de creyentes y en la Biblia. Santiago 1:5 nos anima: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Otra práctica esencial es rodearse de una comunidad de fe. El apoyo y la comunión con otros creyentes nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra fe y a evitar el aislamiento espiritual que puede llevar al endurecimiento del corazón. Al compartir nuestras luchas y nuestras victorias con otros, fortalecemos nuestra vida espiritual y aprendemos de las experiencias de quienes también caminan en la fe. Hebreos 10:25 nos exhorta: «No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros». La comunión con otros creyentes es una protección contra el cinismo y el rechazo de la verdad. En resumen, evitar la blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que deba preocuparnos constantemente si vivimos una vida de oración, humildad, meditación en la palabra de Dios y comunión con otros creyentes. Mientras mantengamos nuestros corazones abiertos a la guía del Espíritu Santo y nos esforcemos por vivir en la verdad, podemos estar seguros de que estamos caminando en la voluntad de Dios.
La clave es permanecer vigilantes, siempre buscando la verdad y rechazando cualquier tentación de desobedecer o resistir la obra del Espíritu en nuestras vidas. La incredulidad es una de las trampas más insidiosas que puede enfrentar un creyente. A primera vista puede parecer inofensiva, una simple duda pasajera o un cuestionamiento legítimo. Sin embargo, cuando la incredulidad se arraiga profundamente en el corazón, puede cegarnos ante la verdad divina y llevarnos a confundir lo sagrado con lo maligno. La incredulidad no es simplemente una falta de fe, sino una negativa a aceptar la verdad revelada por Dios, incluso cuando se nos presenta de manera clara. Es un rechazo activo de lo que el Espíritu Santo intenta mostrarnos, y, si no se corrige, puede endurecer nuestro corazón hasta el punto de la blasfemia. Uno de los ejemplos más notables de incredulidad lo encontramos en la actitud de los fariseos. A pesar de haber sido testigos de los milagros de Jesús, persistieron en su negativa a creer en él. No solo se resistieron a aceptar que Jesús era el Mesías, sino que llegaron al extremo de atribuir sus obras a Satanás. Este tipo de incredulidad extrema fue lo que llevó a la advertencia de Jesús sobre el pecado imperdonable. La incredulidad, cuando es alimentada por el orgullo y la resistencia, se convierte en una barrera infranqueable para la gracia de Dios. Es por eso que Jesús dijo en Juan 20:29, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Creer sin ver es un acto de fe que abre el corazón a las maravillas de Dios. El peligro de la incredulidad es que puede infiltrarse de manera sutil en nuestra vida espiritual. Puede comenzar con preguntas aparentemente inocentes o con momentos de duda, pero si no se enfrenta con fe y humildad, puede crecer y convertirse en una fuerza destructiva. Es natural tener dudas en nuestro caminar de fe. La Biblia está llena de ejemplos de personas que lucharon con sus dudas, desde Abraham hasta Tomás. Sin embargo, la clave está en cómo manejamos esas dudas. Si las llevamos a Dios en oración y buscamos respuestas en su palabra, esas dudas pueden fortalecer nuestra fe. Por el contrario, si las alimentamos con orgullo o desconfianza, la incredulidad puede llevarnos a un camino peligroso. La incredulidad también puede cegarnos a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. A veces, podemos estar tan atrapados en nuestras propias preocupaciones o en nuestras expectativas humanas que no reconocemos la obra de Dios a nuestro alrededor. Jesús dijo en Lucas 18:8, «Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?». Esta pregunta nos desafía a reflexionar sobre el estado de nuestra fe. ¿Estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo o hemos permitido que la incredulidad nos cierre los ojos a la verdad? Es un llamado a estar siempre vigilantes y a cultivar una fe viva y activa, que no sea derrotada por la duda. Una forma práctica de evitar caer en la incredulidad es fortalecer nuestra fe a través de la oración y la meditación en las Escrituras. La fe no es algo estático, es algo que crece con el tiempo, a medida que nos sumergimos más profundamente en la presencia de Dios. Romanos 10:17 nos dice, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Escuchar y estudiar la palabra de Dios alimenta nuestra fe y nos ayuda a resistir las tentaciones de la incredulidad. Además, la oración nos permite estar en comunión constante con Dios, recordándonos su fidelidad y su poder para obrar milagros en nuestras vidas. Finalmente, es importante rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye en los momentos de duda. La incredulidad tiende a prosperar en el aislamiento, cuando estamos solos con nuestras preguntas y temores. Pero cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes, encontramos fortaleza y ánimo. Santiago 5:16 nos insta a confesar nuestras faltas unos a otros, para que podamos ser sanados. Esta sanidad también incluye nuestras dudas y luchas espirituales. Al caminar juntos en la fe, podemos ayudar a otros y ser ayudados a superar los momentos de incredulidad, para que nunca nos alejemos de la verdad divina. La gracia de Dios es un flujo constante de restauración y renovación espiritual. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos en los que caemos, nos desviamos del camino o sentimos que nuestra fe se tambalea. Sin embargo, la gracia de Dios, a través de Jesucristo,
está siempre disponible para levantarnos, restaurarnos y devolvernos a su presencia. Esta gracia no es algo que recibimos una sola vez, sino un don perpetuo que nos acompaña cada día, recordándonos que, aunque caigamos, siempre podemos regresar a los brazos de Dios. La Biblia nos enseña en Lamentaciones 3, 22 a 23 que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esto significa que, sin importar cuántas veces fallamos, su gracia está disponible para restaurarnos. Es importante entender que la gracia no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos fortalece para caminar en santidad. Muchas veces, después de caer en pecado, el enemigo intentará convencernos de que no somos dignos del amor de Dios o que es imposible ser restaurados. Sin embargo, la gracia de Dios no solo limpia nuestro pasado, sino que también nos da la fuerza y el poder para vivir una vida nueva, guiada por el Espíritu Santo. Esta restauración es continua, renovando nuestro espíritu día tras día. Como Pablo escribe en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es en nuestros momentos de mayor debilidad que la gracia de Dios se muestra más fuerte. La restauración por la gracia también está profundamente conectada con la práctica del arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento por nuestras acciones, sino un cambio profundo en nuestra mente y corazón, un deseo sincero de alejarnos del pecado y volvernos a Dios. La gracia de Dios está disponible para todos aquellos que, con humildad, reconocen sus errores y buscan su perdón. A través del arrepentimiento, abrimos la puerta a la gracia restauradora de Dios, permitiendo que nos transforme y nos fortalezca. Como se nos enseña en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las grandes promesas de la gracia es que nunca se agota. No importa cuántas veces hayamos caído, Dios siempre nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Esta restauración continua es lo que nos permite crecer espiritualmente, aprender de nuestros errores y acercarnos más a Dios. La vida cristiana no se trata de alcanzar una perfección inmaculada de inmediato, sino de caminar en la gracia de Dios, permitiendo que Él nos moldee y nos transforme a su imagen. Cada vez que nos volvemos a Él en oración, arrepentidos y buscando su guía, somos renovados y restaurados. Esta es la promesa que Dios nos ha dado, y es una fuente de esperanza constante para todos los creyentes. La gracia también tiene un efecto restaurador en nuestras relaciones con los demás. Cuando experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas, somos llamados a extender esa misma gracia a quienes nos rodean. Esto significa aprender a perdonar, a mostrar misericordia y a ser pacientes con los errores de los demás, tal como Dios lo es con nosotros. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14 a 15 que, si perdonamos a otros sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros. Este ciclo de gracia y perdón es lo que nos permite vivir en paz y armonía, tanto con Dios como con nuestros semejantes. En resumen, la gracia de Dios es una fuerza continua de restauración que actúa en nuestras vidas todos los días. Nos levanta cuando caemos, nos fortalece en nuestras debilidades y nos guía en el camino de la santidad. A través del arrepentimiento sincero y la fe en Jesús, podemos estar seguros de que la gracia de Dios siempre está disponible para restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Este es el poder transformador de la gracia. Nunca se agota, nunca nos abandona, y siempre está presente para devolvernos al camino correcto, fortaleciéndonos en nuestra vida espiritual diaria. Una de las claves para vivir una vida espiritual plena y evitar caer en la tentación es mantener prácticas espirituales constantes y aprender a identificar y eliminar los gatillos que nos conducen al pecado. Estas prácticas son las herramientas que nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y fortalecer nuestra fe, mientras que los gatillos son esos elementos en nuestra vida cotidiana que, si no somos cuidadosos, pueden llevarnos a alejarnos del camino de la gracia. Jesús nos enseñó que debemos estar siempre atentos y vigilantes en nuestra vida espiritual, ya que el enemigo no descansa en su intento de desviarnos de la verdad.
Una de las prácticas espirituales más poderosas es el ayuno. El ayuno es una forma de disciplinar nuestra carne y abrirnos más a la obra del Espíritu Santo. Al renunciar temporalmente a ciertas necesidades físicas, como el alimento, podemos concentrarnos más en las necesidades espirituales y acercarnos a Dios de una manera más profunda. En Mateo 4:2 vemos que Jesús mismo ayunó durante 40 días antes de enfrentar las tentaciones de Satanás. Este acto de preparación espiritual lo fortaleció para resistir las ofertas del enemigo. El ayuno nos ayuda a enfocar nuestra mente y corazón en Dios y nos capacita para resistir las tentaciones que enfrentamos a diario. Otra práctica esencial es la oración. La oración nos mantiene conectados con Dios y nos ayuda a discernir su voluntad para nuestras vidas. Es un espacio de intimidad con el Creador, donde podemos confesar nuestras debilidades, pedir fuerzas y recibir guía del Espíritu Santo. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos recuerda: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La oración, cuando se hace de manera sincera y constante, tiene el poder de transformar nuestro corazón y nos protege contra los ataques del enemigo. Además de estas prácticas, es fundamental estar conscientes de los gatillos que pueden llevarnos al pecado. Estos gatillos pueden ser personas, lugares o situaciones que nos ponen en una posición vulnerable espiritualmente. Identificarlos es el primer paso para evitar caer en tentación. Como dice Proverbios 4:14-15, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Evítalo, no pases por él. Este versículo nos enseña la importancia de alejarnos activamente de aquellas cosas que sabemos que pueden hacernos tropezar. Si somos conscientes de nuestros puntos débiles, podemos tomar decisiones más sabias para proteger nuestra vida espiritual. Una forma práctica de evitar los gatillos del pecado es rodearse de influencias positivas. La comunidad de creyentes, como se menciona en Hebreos 10:25, es una herramienta vital para nuestra edificación espiritual. Al estar en comunión con otros que comparten nuestra fe, somos fortalecidos y alentados a seguir firmes en nuestra relación con Dios. Los amigos y mentores espirituales nos ayudan a rendir cuentas y nos ofrecen apoyo en momentos de debilidad. Mantener estas relaciones sanas y edificantes nos protege de las influencias negativas que pueden desviarnos del camino correcto. Finalmente, es importante recordar que, aunque caigamos, siempre podemos levantarnos con la ayuda de Dios. Ningún creyente está exento de tropezar, pero la gracia de Dios está ahí para restaurarnos y fortalecernos. Parte de evitar los gatillos del pecado es reconocer nuestras propias fallas y buscar el perdón y la restauración a través del arrepentimiento. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento, y cada vez que identificamos y eliminamos un gatillo del pecado, damos un paso más hacia una vida plena en la presencia de Dios. Antes de terminar, quiero preguntarte: ¿alguna vez has sentido que podrías estar en peligro de caer en este pecado imperdonable? Comparte tu experiencia o tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión y ayudarte en tu camino de fe. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos llenos de revelaciones que pueden transformar tu vida espiritual. Y ahora te invito a ver nuestro próximo video, donde descubrirás otros aspectos sorprendentes de la salvación y cómo fortalecer tu relación con Dios. Haz clic y sigue aprendiendo más sobre la gracia y el poder de la fe. Soy José Luis y te agradezco por haberme acompañado hoy. Nos vemos en el próximo video.